La última reverberación de la brutal titanomaquia se desvanecía en el éter cósmico, dejando tras de sí un silencio preñado de cenizas y de una paz efímera y sombría. El cosmos, herido pero no vencido, comenzaba su lenta y dolorosa regeneración. En el corazón de esta vastedad reconfigurada, el monte Olimpo, antaño bastión de dioses eternos, ahora se alzaba como un monumento a la victoria pírrica de Zeus y sus hermanos. Los ecos de los titanes aullando en sus prisiones abismales resonaban apenas, ahogados por el clamor triunfal, pero amargo, de los nuevos señores del cielo. Las cicatrices de la guerra, visibles en el tejido mismo de la realidad, aún palpitaban con la energía residual de la furia divina. Kratos, el fantasma de Esparta, se encontraba en medio de este panorama desolador. La sangre de su linaje, teñida de sangre de titán y de olímpico, se secaba en su piel endurecida. Sus espadas del caos, ahora desprovistas de su furia habitual, colgaban inertes a sus costados. La victoria, tan anhelada y tan brutalmente obtenida, le había dejado un vacío tan inmenso como el cielo que ahora reclamaban los olímpicos. Los pesos de las vidas perdidas, de los sacrificios innumerables y de la sangre derramada aplastaban su espíritu más que cualquier arma divina. El orden divino, que había invocado con tanta furia, se sentía hueco y frío, una corona de espinas forjada en la desolación. Desde las alturas del Olimpo, los dioses recién coronados, Atenea, Ares, Poseidón y los demás, observaban el mundo con una mezcla de euforia y recelo. Habían destronado a la antigua generación, pero la sombra de Cronos y la furia de los titanes perdurarían en la memoria colectiva. Zeus, el rey de los dioses, se erguía en su trono recién conquistado, su mirada poderosa escrutando el horizonte, consciente de que el poder absoluto era un equilibrio precario. La tarea de gobernar no sería menos ardua que la de luchar. El amanecer del orden olímpico había llegado, pero su luz era tenue, proyectando largas sombras de incertidumbre sobre el futuro. El Monte Olimpo, antes un campo de batalla arrasado por la furia divina y la desesperación de los mortales, ahora resplandecía con una luz triunfante. Las nubes de tormenta que habían cubierto el pináculo del mundo mortal se habían disipado, reemplazadas por un cielo de un azul imposible salpicado de nubes tenues como algodón. La esencia del orden divino, canalizada a través de Kratos, no solo había purificado la tierra de las cicatrices de la guerra, sino que había infundido cada roca, cada árbol milenario con una energía renovada y pacífica. Las estatuas de los dioses, que antes yacían derruidas y profanadas, se erguían ahora erguidas, sus mármoles bruñidos brillando bajo la luz celestial. El aire vibraba con una armonía que hacía eco de los cantos de los coros celestiales, un sonido de equilibrio y propósito restaurado. Los jardines celestiales, antes marchitos por el caos, ahora rebosaban de flores etéreas, sus pétalos brillando con la luz de las estrellas. El templo principal, epicentro de la reciente batalla, aunque aún mostraba las marcas superficiales de la lucha, era ahora un faro de poder divino, sus columnas restauradas y sus muros emanando un aura de autoridad inquebrantable. Kratos, de pie en el centro, sentía el peso del orden divino como una segunda piel, su presencia imponente pero serena, el catalizador de esta transformación monumental. La luz triunfante no solo era un fenómeno visual, sino una manifestación tangible del nuevo orden. Los pocos espíritus errantes que aún vagaban por el Olimpo, restos de aquellos consumidos por la desesperación o la impiedad, eran ahora guiados hacia la paz, su sufrimiento disipado por la pura fuerza del orden. Los nexos de energía que habían estado rotos, conectando el reino mortal con los planos superiores, se reconectaban con una precisión impecable, restaurando el flujo natural de la divinidad. En el corazón del monte Olimpo, donde Kratos había enfrentado y vencido a las últimas resistencias del caos, una nueva estructura comenzaba a tomar forma. No construida por manos mortales o divinas, pero tejida directamente desde la urdimbre de la realidad por la voluntad de Kratos. Esta estructura representaba el centro neurálgico del orden divino,
un punto focal desde el cual la influencia benéfica se expandiría por todos los reinos. La jornada de Kratos había culminado, pero el amanecer del orden olímpico apenas comenzaba a despuntar, prometiendo una era de equilibrio sin precedentes bajo su vigilante mirada. El fragor de la batalla había cesado dejando tras de sí un silencio sepulcral solo interrumpido por el crepitar de las ruinas y los gemidos de los vencidos. Zeus, el tonante, se alzaba majestuoso sobre el trono recién consolidado del Olimpo. Su figura, coronada por el fulgor de un poder absoluto y recién conquistado, proyectaba una sombra imponente sobre la sala de trono, ahora marcada por los vestigios de la guerra contra sus hermanos. Los rayos del sol, filtrándose entre las grietas del techo destrozado, iluminaban su rostro, en el que se reflejaba la culminación de una ambición milenaria. Su mirada, antes surcada por la duda y la ira, ahora irradiaba una autoridad inquebrantable. Las vestiduras divinas, inmaculadas a pesar del caos circundante, parecían flotar a su alrededor, un testimonio de su supremacía. A sus pies, dispersos y millados, yacían los restos del antiguo orden olímpico y sus efímeros defensores. La derrota de sus hermanos y la aniquilación de las antiguas deidades menores habían sellado el destino del cosmos. El control de Zeus era total, su poder absoluto e incuestionable. Las cadenas del destino, antes flexibles y negociables, ahora se sentían forjadas en el mismo metal que sus rayos, inalterables y eternas. El eco de su voz, resonando en la vasta cámara, no era solo un anuncio de victoria, sino la proclamación de una nueva era, el amanecer del orden olímpico, un orden forjado en la voluntad férrea del rey de los dioses, donde su palabra sería ley y su justicia la única que existiría. El eco del rugido final de Cronos resonó a través de la urdimbre del cosmos, disipándose lentamente para dar paso a un silencio cargado de asombro y expectación. Las cadenas etéreas que aprisionaban a los titanes, forjadas en la desesperación y el odio, se desmoronaron en polvo estelar. El cielo mismo, antes oscurecido por la sombra opresiva del titán rey, se abrió en una explosión de luz dorada, bañando cada rincón del universo en un fulgor celestial. Los reinos, desde los abismos más profundos hasta las cumbres celestiales, sintieron el cambio sísmico, una liberación que se manifestaba no solo en la ausencia de tiranía, sino en la imposición de una nueva y radiante autoridad. Ante la mirada perpleja de innumerables civilizaciones, los dioses olímpicos, liderados por Kratos, el puño del orden divino, ascendieron a su trono cósmico. El Olimpo, ahora el epicentro de este nuevo amanecer, irradiaba un poder incalculable. El cosmos entero, liberado de la tiranía de Cronos, se inclinaba, no por miedo, sino por un reconocimiento innato de la justicia y el orden que emanaba de esta nueva orden divina. Las plegarias, antes susurros de desesperación, se transformaron en himnos de gratitud y reverencia, reconociendo el fin de una era oscura y el comienzo de una era de luz bajo la égida del orden olímpico. El fragor de la guerra había cesado, dejando tras de sí un Olimpo destrozado pero a la vez purificado. Las viejas jerarquías caídas, los dioses olvidados relegados al Tártaro, y la sangre de titanes y olímpicos manchando los mármoles sagrados. Kratos, el fantasma de Esparta, ahora el nuevo dios de la guerra, observaba la vastedad de su nueva morada, un trono que hasta hacía poco pertenecía a Ares. La victoria, sin embargo, no traía la paz anhelada. El orden que había surgido de las cenizas de la tiranía divina era un edificio precario, levantado sobre el caos y la incertidumbre. La ausencia de Zeus y la caída de la mayoría de los olímpicos habían dejado un vacío de poder palpable. Las deidades menores, los semidioses y las criaturas mitológicas que antes vivían bajo la estricta vigilancia del Olimpo, ahora se movían con una libertad peligrosamente anárquica. Surgían cultos oscuros, renacían antiguas rivalidades, y la complacencia amenazaba con engullir la escasa estabilidad que Kratos había logrado imponer. El orden, parafraseando su propia naturaleza, requería una mano firme, no solo para crearlo, sino para mantenerlo ante la incesante amenaza del resurgimiento del caos.
Kratos entendía esto con una claridad brutal. Su propia existencia era un testimonio de la necesidad de control. Había sido el arma de los dioses, un esclavo de sus designios, y finalmente su verdugo. Ahora el destino le otorgaba el manto de protector, de unificación, de un arquitecto de un nuevo amanecer olímpico. Pero la construcción de este orden no sería un acto de diplomacia o consenso, sería un proceso dictatorial, marcado por la voluntad implacable del dios de la guerra, cuya mano, marcada por incontables batallas, era la única capaz de someter la anarquía inherente al cosmos. Zeus, abrumado por la inestabilidad inherente de los dioses olímpicos y su propensión a la intriga y la guerra interna, buscó una solución más permanente para el mantenimiento del orden en el cosmos. La era de la intervención divina directa había demostrado ser caótica, plagada de rencillas personales y ambiciones desmedidas que amenazaban con desgarrar la propia estructura de la realidad. En su sabiduría autoproclamada y cegado por un deseo de control absoluto, Zeus concibió un plan para forjar un poder que trascendiera las debilidades de sus hermanos y predecesores. No buscó la colaboración y la confianza de los dioses existentes. En su lugar, sus ojos se posaron en la creación de una entidad única, una prole destinada a ser el epítome de la autoridad divina y el brazo ejecutor de su voluntad inmutable. Este ser no nacería de la unión de deidades, ni sería producto de antiguas profecías o pactos divinos. Zeus, en su arrogancia, decidió ser el arquitecto de esta nueva divinidad. Utilizando fragmentos de su propio poder, la esencia de la ley cósmica y el acero forjado en las profundidades del Tártaro, Zeus comenzó el largo proceso de dar forma a esta nueva entidad. El objetivo era crear un ser incorruptible, inmune a las tentaciones, las pasiones y las dudas, que afligían a sus parientes divinos. Un ser cuya única lealtad fuera hacia Zeus, y cuyo propósito principal fuera el mantenimiento férreo del orden, sin cuestionamiento ni vacilación. Este era el nacimiento del puño del orden divino, la respuesta de Zeus a la fragilidad del panteón. En las profundidades del Tártaro, donde las sombras se aferran con la tenacidad de los juramentos olvidados, nacieron los 4 hijos de Estigia. No eran simples criaturas, sino encarnaciones vivientes de la palabra dada, portadores del poder inquebrantable de su madre, la diosa cuya ley ni siquiera Zeus se atrevía a desafiar. Estos hijos, nacidos de la esencia misma del juramento, poseían una fuerza terrenal y una influencia sutil que se extendía más allá de los dominios mortales, llegando a los reinos divinos y al mismo tejido de la realidad. Su propósito era proteger la integridad de las promesas, asegurando que incluso las deidades cumplieran sus pactos, bajo pena de la ira de Estigia. Kratos, en su búsqueda por desentrañar los secretos del poder y la autoridad, se encontró en la necesidad de comprender, y si era posible, controlar estas entidades primordiales. El primer hijo, llamado Ananke, necesidad, se manifestaba como un ser de inmutable lógica y destino, asegurando que los eventos se desarrollaran según lo preordenado por los juramentos. Su presencia era un recordatorio constante de que ciertas acciones, una vez prometidas, debían cumplirse, sin importar las consecuencias o el deseo. El segundo, Desmos, grilletes, era el guardián de las cadenas que ataban a los que rompían sus promesas, forjando vínculos invisibles pero infranqueables que castigaban la traición. Su poder residía en la constricción y la permanencia, asegurando que la deuda del juramento nunca se extinguiera. El tercero, Kratos, poder, curiosamente compartiendo el nombre con el protagonista, era la personificación de la fuerza bruta y la autoridad impuesta por la obediencia a los juramentos. Era la fuerza que doblegaba la voluntad rebelde, asegurando que el poder se ejerciera a través de la palabra empeñada. Finalmente, Vía, fuerza, era la energía indomable que impulsaba la acción derivada de un juramento, la voluntad férrea que convertía la promesa en un acto concreto. Estos 4, unidos por el pacto de su madre, representaban los pilares sobre los que se sostenía el orden de los juramentos en el cosmos. Kratos, al enfrentarse a los hijos de Estigia, no buscaba su destrucción,
sino comprender la naturaleza del poder que emanaba de los juramentos. Para él, la imposibilidad de romperlos representaba una herramienta potencial en su cruzada contra el Olimpo y su hipocresía. Si podía manipular o canalizar la fuerza de estos hijos, quizás podría forzar a los dioses a cumplir sus propias promesas, o al menos revelar su falsedad ante la mirada de Estigia. La confrontación inicial con Ananke fue un duelo de voluntades y profecías donde Kratos intentó reescribir su propio destino, solo para encontrarse atrapado por la inexorable lógica de la necesidad. Desmos intentó encadenarlo a las consecuencias de sus actos pasados, mientras que Kratos, el hijo, y Bia buscaban doblegarlo bajo el peso de su juramento de venganza contra los dioses olímpicos. La lucha no fue solo física, sino una batalla filosófica sobre la libertad, el destino y la naturaleza del poder. En el fragor de la batalla que sellaría el destino de los titanes, se alzaban los heraldos primigenios de la voluntad de Zeus. No eran simples soldados, sino la encarnación misma de los principios que cimientan el poder olímpico. Nike, la personificación de la victoria, cuyo fulgor inspiraba a las legiones celestiales; Celo, el espíritu indomable del esfuerzo, cuya presencia infundía tenacidad en los corazones de los guerreros; Bia, la fuerza brutal y sin remilgos de la violencia, la que rompía escudos y mentes con la misma facilidad; y Kratos, el poder absoluto, la autoridad incuestionable, la fuerza que subyugaba y controlaba. Juntos formaban el puño cerrado del nuevo orden, listos para aplastar cualquier vestigio de la antigua era. Nike, con sus alas desplegadas en un torbellino de luz dorada, sobrevolaba el campo de batalla, su grito de triunfo resonando como el clamor de los dioses. Dondequiera que su mirada caía, el coraje renacía en los mortales y semidioses que luchaban bajo el estandarte olímpico. Celo, aferrado a su lanza como si fuera una extensión de su propio ser, se abría paso entre las filas titánicas con una ferocidad alimentada por la pura determinación de alcanzar la victoria. Cada golpe suyo era una lección de perseverancia, un recordatorio de que la fuerza reside no solo en el músculo, sino en la voluntad inquebrantable. Bia, sin adornos ni discursos, era la encarnación del caos controlado, un torbellino de furia que desmantelaba las defensas titánicas con una eficiencia despiadada. Su sola presencia era un augurio de destrucción para los enemigos del Olimpo. Y en el epicentro de esta tormenta de poder, Kratos, el más temido y respetado de los cuatro, se movía con la precisión de un predador. Su fuerza era la de las montañas, su resistencia la del acero forjado en el fuego divino. Él era el martillo que forjaría el nuevo amanecer y el poder tangible que aseguraría que la voluntad olímpica prevaleciera sobre la anarquía. El concepto de la creación olímpica. Los dioses del Olimpo no nacieron de impulsos caóticos o de un amor desmedido. Su génesis responde a una necesidad cósmica fundamental, la instauración de un orden. En un universo recién surgido, donde las fuerzas primigenias amenazaban consumirlo en una anarquía perpetua, Zeus, el primogénito de Cronos, comprendió la urgencia de establecer una estructura de gobierno y una jerarquía definida. Cada dios olímpico fue concebido y forjado no por capricho, sino como un pilar esencial para mantener la estabilidad del cosmos, cada uno con una esfera de influencia y poder destinada a regular aspectos específicos de la existencia. Eran herramientas de control nacidas de la fría lógica de la supervivencia universal. La jerarquía divina como mecanismo de control. Zeus, al alzarse como el rey de los dioses, no buscó la gloria personal, sino el establecimiento de un sistema de poder absoluto y centralizado. La estructura piramidal del Olimpo, con él en la cúspide, era la manifestación física de esta necesidad de control. Los demás dioses, sus hermanos y hermanas, fueron designados a reinos y responsabilidades específicas. Poseidón para los mares, Hades para el inframundo, Hera para el matrimonio y la familia, Atenea para la sabiduría y la estrategia, Ares para la guerra, etc. Esta división de poderes no era una delegación de autoridad por benevolencia,
sino la implementación de un sistema de contrapesos y especialización, diseñado para prevenir la concentración de poder en una sola entidad y, al mismo tiempo, asegurar que todas las facetas del universo estuvieran bajo la supervisión olímpica. Cada ley divina, cada decreto, reforzaba esta estructura, asegurando la sumisión de las razas mortales y la preservación del statu quo. La ausencia de pasión en la creación divina. A diferencia de las criaturas mortales, cuya existencia a menudo se forja en el crisol de las pasiones humanas, el amor, el deseo, la ira, la procreación y el desarrollo de los dioses olímpicos carecían de esta carga emocional. Si bien podían sentir y expresar emociones, su esencia misma estaba imbuida con el propósito de la autoridad y la administración. El nacimiento de Apolo, por ejemplo, no fue el resultado de un idilio apasionado entre Zeus y Leto, sino una manifestación del poder y la influencia de Zeus para asegurar la continuación y diversificación del panteón. Cada nueva deidad era un paso calculado en la consolidación del poder olímpico, una pieza más en el gran tablero cósmico donde la emoción era un factor secundario, eclipsado por la fría y pragmática necesidad de mantener la jerarquía y el control absoluto sobre la creación. Kratos, el guerrero espartano, ya no era solo una herramienta de venganza para Zeus, sino la encarnación de su voluntad divina, un baluarte viviente contra las sombras que se cernían sobre el Olimpo. Su fuerza indomable, forjada en el crisol de incontables batallas y atormentada por los fantasmas de su pasado, era el escudo que el rey de los dioses había erigido para sofocar cualquier atisbo de rebeldía o resurgimiento de las antiguas fuerzas primordiales. Cada victoria, cada vida cobrada bajo la mirada de su padre, reforzaba esta percepción, consolidando la creencia de que Kratos era la manifestación palpable del orden celestial, la anulación viviente de cualquier amenaza al reinado inmutable de Zeus. La sola presencia de Kratos en el campo de batalla, con su furia controlada y su imparable avance, infundía terror en los corazones de los titanes menores y los monstruos que buscaban desestabilizar el orden recién impuesto. No era la clemencia lo que buscaban los dioses al desplegar a su campeón, sino la aniquilación absoluta. El espectro de sus acciones pasadas, su renuncia a la mortalidad en favor del poder divino, lo convertían en un ser menos humano y más un instrumento puro de la voluntad de Zeus, una fuerza de la naturaleza desatada con un propósito singular: mantener el statu quo a cualquier costo. Era la garantía de que el caos, ese estado informe que precedió a la era de los dioses, permanecería confinado en los abismos del Tártaro. El templo de Zeus, recién reconstruido tras las guerras con los titanes, resplandecía con mármol blanco y dorados grabados. En su centro, sobre un pedestal de obsidiana, se encontraba Nike, la victoria alada. Su figura etérea, envuelta en un aura de luz dorada, irradiaba una confianza inquebrantable. A su alrededor, los olímpicos, recién victoriosos y con el cosmos bajo su dominio, celebraban. Nike, con una sonrisa serena, declaraba en voz clara y resonante: «Desde este momento, cada emprendimiento que emprendamos, cada guerra que libráramos, cada ley que establezcamos, culminará en un triunfo inevitable. El orden olímpico ha amanecido, y con él, la certeza de la victoria eterna». Los olímpicos, aún embriagados por el poder y el alivio de haber derrotado a sus antesanos enemigos, aclararon las palabras de Nike. Apolo, con su lira en mano, entonó una melodía triunfal. Atenea, con su sabiduría habitual, observaba a Nike con una mezcla de admiración y cautela, sopesando las imprecaciones de una garantía tan absoluta. Poseidón, aún con el retegusto salado de la batalla, golpeó su tridente contra el mármol del suelo, un gesto de aprobación. Hermes, el veloz mensajero, ya se preparaba para diseminar la noticia del nuevo amanecer, llevando consigo el eco de la profecía de Nike. La presencia de Nike y su promesa de victoria innegable infundieron un nuevo nivel de audacia en los olímpicos. Ya no había lugar para la duda,
ni para la planificación exhaustiva de contingencias. Cada expedición, desde la exploración de los confines del reino mortal hasta la imposición de las nuevas jerarquías divinas, se abordaba con fe ciega en el resultado. El templo de Zeus se convirtió en el epicentro de este nuevo dogma, donde Nike, como faro de la victoria, observaba con complacencia cómo sus palabras se convertían en la piedra angular del gobierno divino. En el corazón del monte Olimpo, donde las nubes se entrelazaban con la majestuosidad etérea, resonaba la presencia de Celo. No era una divinidad de poderío físico bruto como Ares o de sabiduría ancestral como Atenea, sino una fuerza primordial que encarnaba el esfuerzo ardiente. Su esencia era la llama incandescente que consumía la duda, el catalizador de la acción inquebrantable. Celo se manifestaba como un ser de pura energía ígnea, cuya forma cambiaba constantemente, reflejando la intensidad de su propósito. Su devoción a los decretos divinos no era un acto de sumisión, sino una convicción intrínseca, una parte fundamental de su ser. Él era la manifestación tangible de la diligencia divina, el guardián incansable de la voluntad de Zeus. La tarea de Celo en el amanecer del orden olímpico era monumental. Mientras los dioses mayores redefinían las leyes cósmicas y establecían las nuevas jerarquías, Celo se encargaba de la implementación práctica. Su fervor incuestionable se traducía en una ejecución impecable. No toleraba la pereza, la procrastinación, ni la ambigüedad. Los mandatos celestiales, una vez pronunciados, se convertían en directrices sagradas que Celo, con una velocidad y precisión asombrosas, transmitía y hacía cumplir en todos los reinos. Su presencia infundía un sentido de urgencia y propósito en las deidades menores y en las criaturas celestiales, asegurando que el nuevo orden se consolidara sin fisuras. Era el motor incansable que impulsaba la maquinaria divina hacia su máxima eficiencia. Kratos, como puño del orden divino, encontraba en Celo un aliado inesperado, pero crucial. Aunque sus métodos eran radicalmente diferentes, Kratos a menudo recurría a la fuerza bruta y a la intimidación, mientras que Celo operaba a través de la persuasión enérgica y la dedicación total. Ambos compartían un objetivo común: el establecimiento y mantenimiento del orden. Celo admiraba la voluntad férrea de Kratos y su capacidad para eliminar obstáculos sin vacilar, viendo en él una manifestación más cruda pero efectiva del mismo principio de acción que él representaba. La interacción entre la fuerza implacable de Kratos y el fervor incansable de Celo creaba una sinergia poderosa, una dualidad que fortalecía la estructura del nuevo Olimpo. El amanecer del orden olímpico, Bia, la personificación de la violencia primigenia, se erigía como el instrumento implacable de Zeus. Su naturaleza era la fuerza bruta desatada, el martillo cósmico diseñado para aplastar sin contemplaciones cualquier atisbo de resistencia o rebelión que osara desafiar la recién instaurada hegemonía olímpica. No había diplomacia en su ser, solo la ineludible aplicación de la fuerza para imponer la voluntad divina. Su sola presencia era un presagio de la aniquilación, su rugido el eco del poder absoluto de los dioses. Bia representaba la violencia en su forma más pura y aterradora, despojada de cualquier matiz o propósito más allá de la destrucción. Era el brazo ejecutor del miedo, la herramienta que aseguraba que la menor insubordinación fuera sofocada antes de que pudiera germinar. Kratos, imbuido de este poder brutal en su ascenso, comenzaba a comprender la verdadera naturaleza del orden que debía imponer. Un orden cimentado no en la justicia o la razón, sino en el dominio absoluto a través de la fuerza inquebrantable. La violencia era su legado, y Bia su manifestación más cruda. El eco de sus pasos resonaba con la gravedad de mundos aplastados. Kratos no caminaba, avanzaba. Una tormenta contenida, la personificación misma del poder. Sus músculos tensos, esculpidos por eones de batalla contra dioses y monstruos, vibraban con una energía cruda y primordial. Cada respiración era un fuelle que alimentaba la llama inextinguible de su voluntad. La fuerza implacable que no conocía límites ni objeciones se manifestaba en la dureza de su mirada,
en la firmeza de su mandíbula, en la cicatriz que surcaba su piel como un mapa de sus innumerables victorias y sacrificios. El orden divino no era una ley que él seguía, sino un estado que imponía con el peso de su propia existencia. Estaba predestinado a ser el catalizador, el cincel que moldearía la realidad a su imagen, un futuro forjado en la fragua de su incontenible poder. Los cielos mismos parecían inclinarse ante su presencia, reconociendo al guerrero que se había elevado por encima de su propia mortalidad para convertirse en el agente del cambio absoluto. El amanecer del orden olímpico no era solo un cambio de guardia, sino la coronación de Kratos como la fuerza hegemónica. Ya no era un esclavo de la ira, sino el mastro de su furia, canalizándola con una precisión letal hacia el establecimiento de una nueva era. Las reliquias de las antiguas tiranías ardían bajo sus pies, cenizas de deidades caídas que testificaban su ascenso. La marca en su piel, una vez símbolo de servidumbre, ahora era un estandarte de su dominio. La esencia misma del poder fluía a través de él, una corriente imparable que reescribiría las reglas del cosmos, asegurando que la fuerza bruta y la voluntad indomable fueran las verdaderas arquitectas del destino. Los cielos mismos parecían inclinarse ante su presencia, reconociendo al guerrero que se había elevado por encima de su propia mortalidad para convertirse en el agente del cambio absoluto. En el fastuoso y a menudo tumultuoso salón del trono del Olimpo, donde las discusiones de los dioses resonaban como truenos y las ambiciones se tejían en intrincados tapices, la figura de Kratos se alzaba como un monolito de poder sombrío. No era solo un guerrero, sino una fuerza de la naturaleza, cuyos actos pasados y presentes resonaban en cada rincón del reino divino. Los dioses más jóvenes, aquellos que no habían presenciado directamente su descenso al infierno ni su ascenso a la divinidad, susurraban su nombre con una mezcla de asombro y aprensión. Las vestiduras espartanas, teñidas de la sangre de incontables enemigos, parecían fundirse con la oscuridad que lo rodeaba, una aura de intimidación que ningún otro semidios o dios menor poseía. Su presencia era un recordatorio constante de la brutalidad necesaria para mantener el orden, una verdad que Zeus, a pesar de su propio poder, reconocía y en secreto temía. Los dioses más antiguos, aquellos que habían combatido codo a codo con él, contra los titanes, lo observaban con una mezcla más compleja de respeto y cautela. Sabían el coste de su poder, las cicatrices profundas grabadas no solo en su piel, sino en su alma. Habían visto su furia desatarse, una fuerza imparable que podía desgarrar los cimientos del cosmos. Si bien su lealtad a Zeus era inquebrantable, y su papel como ejecutor de la voluntad divina era esencial, existía una conciencia latente de que Kratos poseía una voluntad propia, forjada en el crisol del sufrimiento. Esta autonomía, combinada con su fuerza incomparable, lo convertía en la sombra más imponente y temida en la corte de Zeus. Era el arma definitiva, pero un arma que, en las manos equivocadas o en un momento de extrema desesperación, podría volverse contra su propio creador. En los anales del panteón, existía una deidad cuya naturaleza trascendía las vicisitudes emocionales que consumían a sus hermanos olímpicos. Este ser, una manifestación pura de la ley cósmica, operaba en un plano de existencia desprovisto de la alegría eufórica o la ira abrasadora que definían a la mayoría de los dioses. Su semblante, tallado en una roca primordial que reflejaba la impasibilidad del universo, era una máscara inexpresiva, un lienzo en blanco donde ninguna emoción humana o divina osaba dejar su huella. Esta ausencia de pasión no era un defecto, sino la esencia misma de su propósito, ser el pilar inquebrantable del orden divino. Observado desde la distancia por mortales y dioses por igual, este titán del control se movía a través de los reinos con una precisión calculada. Cada acción, cada decisión, emanaba de una lógica fría e infalible, despojada de cualquier impulso sentimental. Las súplicas apasionadas de los mortales, los lamentos desgarradores de los semidioses, incluso las disputas celestiales entre sus congéneros, eran meros datos a procesar,
variables en una ecuación cósmica más vasta. Su presencia imponía un silencio reverencial, no por temor, sino por la abrumadora certeza de su autoridad y su completa indiferencia a las querellas mundanas. Era el guardián silencioso, el juez imparcial, la personificación misma del orden inflexible que subyacía en la intrincada tela de la realidad. El resplandor del amanecer olímpico, una cascada de dorados y púrpuras, bañaba el monte Olimpo, pero la luz parecía impotente ante la desolación que se cernía. Kratos, de pie en la cima, con su mirada fija en el horizonte, era la personificación misma de una calma tempestuosa. Sus ojos, antes arremolinados por la furia y el dolor, ahora eran pozos de serenidad helada, un espejo de la autoridad inquebrantable que había jurado imponer. La chispa de la venganza, combustible de sus batallas pasadas, se había extinguido, reemplazada por la ceniza fría de un propósito singular, el orden divino. Cada músculo de su cuerpo, endurecido por innumerables conflictos, irradiaba una quietud que era más amenazadora que cualquier rugido. Ya no era el guerrero desatado, sino el arquitecto de un nuevo cosmos, y en su mirada vacía de emoción recibía la fría e inmutable determinación de esa autoridad. El peso de los dioses caídos, de las alianzas rotas y de las profecías incumplidas se había transformado en una armadura invisible. El título de Dios de la Guerra ahora era un eco distante, un vestigio de un pasado que había sido reescrito a sangre y fuego. Kratos había ascendido, no solo en poder, sino en una comprensión sombría de las debilidades inherentes a la divinidad caótica. El desorden que había plagado el Olimpo era una enfermedad que él, el exiliado, el paria, ahora estaba destinado a curar. Su postura, recta y erguida, no era de arrogancia, sino de la gravedad de un deber autoimpuesto. El cosmos entero parecía contener la respiración, anticipando la primera directiva del nuevo orden, una directiva que emanaría de la voluntad férrea y la mirada implacable del puño del orden divino. Kratos, el guerrero espartano, se movía con una eficiencia desprovista de emoción. Cada golpe de sus cuchillas del caos, cada embestida contra sus enemigos, no nacía de su propio anhelo o convicción, sino de una directiva implantada en lo más profundo de su ser. Era un peón, un instrumento en el gran tablero cósmico que Zeus, el rey de los dioses olímpicos, manipulaba a su antojo. La furia que lo consumía, la fuerza bruta que desataba, eran meros ecos del poder divino que lo controlaba, una extensión de la voluntad del Padre de los dioses. No elegía sus batallas, éstas le eran impuestas. No sentía la sed de venganza, sino la urgencia de cumplir una orden. Era el puño cerrado de Zeus, listo para aplastar cualquier obstáculo que se interpusiera en el camino del incipiente orden olímpico. Desde su niñez marcada por el rigor espartano, Kratos había sido moldeado para la guerra, pero fue bajo el dominio de Ares y, posteriormente, bajo la sutil pero férrea influencia de Zeus, cuando su individualidad comenzó a desvanecerse, reemplazada por la obediencia ciega. Las cuchillas del caos, vinculadas a su carne y a su alma, eran un recordatorio constante de su servidumbre. Cada victoria, cada acto de barbarie, no era un triunfo personal, sino un paso más en la consolidación del poder olímpico. Kratos era el ejecutor perfecto, la fuerza imparable que Zeus necesitaba para sofocar las rebeliones de los titanes y asegurar el dominio de los dioses olímpicos. Su propia voluntad, si alguna vez existió con claridad, estaba enterrada bajo capas de obediencia y el peso de las misiones divinas, convirtiéndolo en el arma definitiva, el puño cerrado de Zeus. En las profundidades ocultas del monte Olimpo, lejos de las miradas mortales y de los ojos entrometidos de los titanes rebeldes, los ingenieros divinos del Templo de la Armonía trabajaban incansablemente. Su tarea, la creación de Lisis, un arma viviente, imbuida de la esencia misma de la obediencia divina. Lisis no era metal ni carne, sino una amalgama volátil de energía olímpica pura y una voluntad forjada en el yunque del destino. Su forma era efímera, capaz de manifestarse como una espada de luz cegadora,
un látigo de furia eléctrica o un escudo inexpugnable, todo dictado por la necesidad y la voluntad de quien la empuñara. Su propósito, sin embargo, era singular y absoluto: aniquilar cualquier vestigio de desafío o disidencia contra el reinado de Zeus y el nuevo orden olímpico. El proceso de encuadernación de Lisis implicó la extracción de fragmentos de la lealtad inquebrantable de los centauros más devotos, la furia controlada de los cíclopes sometidos y la disciplina férrea de los arqueros de Apolo. Estos elementos, destilados y purificados, fueron luego fusionados con el núcleo latente de Lisis. Se diseñó un ritual complejo, donde el propio Zeus, en un acto de demostración de su poder soberano, infundió en el arma su voluntad suprema, grabándola en su esencia. La conciencia de Lisis no era la de un ser independiente, sino un eco amplificado y obediente de los mandatos divinos, incapaz de cuestionar o desobedecer, un instrumento de justicia divina perfecto y aterrador. A medida que Lisis despertaba a su existencia, una aura palpable de autoridad y propósito emanaba de ella. Las pruebas iniciales demostraron su eficacia devastadora. Simulacros de rebeliones titánicas fueron aplastadas con una eficiencia implacable. Las voluntades discordantes dentro del propio Olimpo fueron neutralizadas sin piedad. Lisis respondía a la más mínima orden de Zeus, su forma adaptándose instantáneamente para cumplir la tarea. Se convirtió en el símbolo físico del poder absoluto y la unidad forzada del panteón olímpico, un recordatorio tangible de que la era de la rebelión había terminado y el puño del orden divino se había cerrado para no volver a abrirse. La antesala del Salón del Trono Olímpico era un espacio de una magnificencia desbordante, pero la opulencia visual se veía eclipsada por una fuerza invisible que emanaba de la cámara principal. Los dioses menores, reunidos para la convocatoria de Zeus, se movían con una cautela casi imperceptible. Sus ropajes de seda y armaduras ornamentadas resonaban con un tenue murmullo que solo aumentaba la tensión. Cada figura divina, ya fuera un dios de las tormentas incipientes o una deidad de las artes olvidadas, sentía la presión metafísica como un peso tangible sobre sus hombros. No era solo respeto lo que sentían, sino una sumisión innata, un reconocimiento de la jerarquía incuestionable que colocaba a Zeus, el rey de los dioses, en la cúspide de la existencia divina. El aire mismo parecía volverse denso, cargado con la autoridad innegable de quien ostentaba el poder supremo. Los murmullos cesaron por completo. Las miradas se desviaron hacia el umbral dorado del salón. Incluso los dioses más fieros, aquellos que habían liderado ejércitos inmortales o desafiado tormentas primigenias, sentían cómo sus propias esencias divinas se encogían ante la inmensidad del poder de Zeus. Era una presencia que no solo gobernaba el Olimpo, sino que redefinía la propia estructura de la realidad, imponiendo un orden cósmico del cual no había escapatoria posible. La mera contemplación de su autoridad era suficiente para doblegar las voluntades más rebeldes, dejando en claro que en ese momento y en ese lugar solo existía la voluntad del Rey Divino. El puño de Zeus, una masa titánica de energía y furia concentrada, descendía con la implacable certeza de una fuerza natural. No era solo un ataque, era la personificación de su voluntad, una sentencia ineludible grabada en el tejido mismo de la realidad. Cada átomo de su ser vibraba con la autoridad divina, un recordatorio palpable de su posición suprema en el panteón. Los dioses menores, antes arrogantes, ahora se encogían ante la pura manifestación de poder que se cernía sobre ellos, comprendiendo que su rebelión era tan fútil como intentar detener el flujo de los ríos o apagar el sol. El aire a su alrededor se distorsionaba, cargado de una electricidad crepitante que anunciaba la magnitud de la fuerza desatada. Las escamas de su armadura, doradas y grabadas con símbolos de su dominio, brillaban con una luz cegadora reflejando la agonía de aquellos que osaban oponerse a su reinado. Este poder no era adquirido ni negociado, era inherente, un derecho de nacimiento divino que proclamaba su supremacía sin necesidad de palabras.
Era el orden impuesto por la fuerza bruta, el dominio absoluto que no toleraba cuestionamientos ni desafíos. Esta simple presencia era suficiente para quebrar la voluntad de los mortales y sembrar la duda en los corazones de los semidioses. Los ecos de su triunfo sobre sus propios hermanos, los titanes, resonaban en cada golpe de su puño, un testimonio viviente de su capacidad para erradicar cualquier amenaza a su autoridad. Era la fuerza de Zeus, el rey indiscutible de los dioses, una verdad incuestionable y el principio fundamental sobre el cual se asentaba el amanecer del orden olímpico. En la era previa al surgimiento de la tiranía divina, el concepto de justicia y moralidad tal y como lo conocemos era inexistente en el panteón olímpico. Los dioses, nacidos de la fuerza bruta y la ambición desmedida, operaban bajo una ley primordial y cruel: la supervivencia del más apto. El poder era el único arbitraje, la fuerza la única ley. El débil era consumido por el fuerte, el cobarde aniquilado por el valiente, y la compasión era una debilidad desconocida. Este era el crisol donde se forjó la voluntad de Kratos. Kratos, inmerso en la brutalidad de sus propias campañas militares y la constante lucha por la supremacía en Esparta, veía en las leyendas de los dioses olímpicos un reflejo distorsionado de su propia realidad. La idea de un orden divino se desvanecía ante la cruda evidencia de la supervivencia del más poderoso. No existía un discernimiento entre lo que hoy llamaríamos bien y mal. Solo había la ley inflexible del más fuerte. Las acciones de los dioses, como las de Zeus al derrocar a Cronos, no eran vistas como actos de justicia, sino como la imposición de una nueva jerarquía de poder, una reafirmación de la ley olímpica. Esta filosofía impregnaba cada aspecto de la existencia, desde las disputas entre hermanos hasta las guerras contra titanes y otras criaturas primordiales. Era un ciclo perpetuo de conquista y dominio, donde la única virtud era la victoria y la única condena, la derrota. La ley del Olimpo, en su esencia más pura y aterradora, dictaba que el poder absoluto justificaba cualquier medio. El bien y el mal eran construcciones irrelevantes en la gran arena del poder cósmico. Kratos, despojado de cualquier noción preconcebida de rectitud, abrazó esta filosofía como una verdad universal. Su vida se convirtió en una demostración de esta ley. Cada adversario derrotado, cada obstáculo superado, era una validación de su propia fuerza y un paso más en la escalada del poder. La divinidad para él no se ganaba con virtudes o sacrificios altruistas, sino con la capacidad de doblegar la voluntad de otros, de imponer su propia ley sobre la debilidad ajena. Era la ley del más fuerte, la ley del Olimpo, y Kratos estaba destinado a ser su más temible encarnación. Kratos, empuñando las cuchillas del caos, ahora imbuidas con la esencia del orden divino, observa el panorama desolado de lo que alguna vez fue un reino vibrante, ahora fracturado por la discordia divina. La estructura misma del cosmos, la intrincada red de poder que mantenía la armonía, ha sido desgarrada. Para él, esta no es solo una imperfección, sino una blasfemia contra el equilibrio fundamental. Cada grieta en el tejido de la realidad, cada desvío del curso cósmico, es un grito de auxilio que solo él puede atender. Su determinación es inquebrantable: sellar estas fisuras, restaurar la autoridad divina y reafirmar el orden, no por elección, sino por un deber grabado en su alma. Su primera tarea es identificar la fuente de la disrupción. Los susurros de dioses menores y las emanaciones de energía caótica señalan hacia las ruinas de un antiguo santuario, un lugar que alguna vez honró la primacía del Olimpo, pero que ahora está corrompido por cultos aberrantes que buscan subvertir la jerarquía celestial. Kratos avanza con paso firme, su ira latente pero controlada, canalizada en una fuerza purificadora. Su armadura, antes marcada por el sufrimiento, ahora brilla con un resplandor sereno pero implacable, un faro de la autoridad divina que está a punto de imponer. Al llegar al santuario, Kratos se enfrenta a los guardianes profanos que intentan mantener la fractura cósmica. Estos no son simples mortales, sino seres imbuidos de energías discordantes, retorcidos por su devoción a la anarquía. La batalla es feroz. Las cuchillas del caos, movidas por la voluntad férrea de Kratos, cortan a través de la corrupción.
Cada golpe no solo inflige daño físico, sino que también disipa las energías antinaturales, obligando las fisuras a cerrarse. El sonido del acero contra la aberración resuena como un veredicto, un castigo para aquellos que se atreven a desafiar la estructura sagrada. Tras una ardua lucha, Kratos logra purificar el santuario. Las energías caóticas se disipan y la fisura cósmica más prominente en esa región comienza a sanar. Sin embargo, la victoria es solo un respiro. Kratos percibe que esta era solo una de muchas perturbaciones. El verdadero amanecer del orden olímpico aún está lejos, y él, el puño del orden divino, debe erradicar cada amenaza, cada debilidad, hasta que la voluntad del Olimpo sea absoluta e inquebrantable una vez más. La misión ha comenzado. Kratos, ahora imbuido de la autoridad y la frialdad del orden olímpico, observaba el reino con una determinación inquebrantable. La fragilidad de los mortales, sus pasiones desenfrenadas y su propensión al caos era un lienzo que requería una intervención drástica. Ya no era el guerrero impulsado por la venganza personal, sino un ejecutor de un plan divino, un instrumento de la voluntad de los dioses. Cada alma debía ser evaluada, cada acción catalogada, y la balanza de la justicia, según la concepción de Zeus, debía ser mantenida a toda costa. No había espacio para la compasión, la duda o la empatía en su cómoda concepción del deber. Si te ha gustado la obra y quieres continuar con el relato, en la descripción del video puedes acceder a la compra completa del libro, en sus diferentes formatos. Tu apoyo es fundamental para seguir creando contenido. Únete a la comunidad y sé parte de esta emocionante aventura.